Bienvenidos al seminario de Sistema de Pensiones y Regímenes Pensionarios. Quien estará a cargo en este importante seminario es el doctor Kevin Contreras, a quien agradecemos su destacada participación. El doctor Kevin es abogado de profesión, cuenta con un diplomado en Derecho Laboral y Procesal Laboral y una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Sin nada más que decir, damos paso a nuestro ponente. ¿Cómo están, estimados colegas, alumnos del Instituto de Capacitaciones Jurídicas? Quien le habla es Kevin Contreras Blancas, ex asociado, y actualmente asociado del Estudio Jurídico Laboralista Contreras Blancas Gamarra y Asociados. He realizado también estudios en Derecho Laboral y Seguridad Social en San Marcos. He egresado también de la misma casa de estudios. Bueno, para mí es un placer tocar un tema muy interesante con ustedes, ¿no? Que hoy día, que tiene como título, ¿no?, de la conferencia, Sistema de Pensiones y Regímenes Pensionarios en el Perú. Bueno, comencemos como hombres de derecho que somos, como se dice, por el principio, ¿no? A ver. Bueno, hay que entender la diferencia para empezar entre sistema de pensiones y regímenes pensionarios. La relación más o menos es de género y especie, por decirlo así. O digamos que los regímenes pensionarios van a corresponder a un sistema de pensión determinado. Entonces, cuando hablemos de sistemas de pensiones, básicamente nos vamos a estar refiriendo a los sistemas de pensiones de reparto y los sistemas de pensiones de capitalización. No obstante, también hay que podemos considerar un tercer grupo que no lo vamos a tocar esta vez, que sería pues el sistema de pensiones no contributivo. Los regímenes pensionarios ya van a ser las modalidades pensionarias específicas que se estarían dando, ¿no?, en razón de la naturaleza del trabajo o en razón de la condición del trabajador, como lo veremos más adelante, ¿no? Así, por ejemplo, en el sistema por excelencia de reparto, el Sistema Nacional de Pensiones, vamos a encontrar regímenes pensionarios como el régimen pensionario de los trabajadores de construcción civil, el régimen pensionario para inclusive los pescadores, los periodistas, pero sobre todo vamos a encontrar pues el régimen, ¿no?, general, pensado para la actividad privada, y lo que en su momento también fue el régimen pensionario pensado para el empleado público, ¿no? Nos referimos al sistema ya cerrado desde la cédula viva, regulado por la ley 2530, pero eso vamos a verlo más adelante. Bueno, la regulación, antes de pasar también a este desarrollo sobre la fuente constitucional de los sistemas pensionarios, hay que entender algo. El sistema pensionario, asimismo, va a pertenecer a un sistema más general. Nos estamos refiriendo al sistema de seguridad social peruano, ¿no? La seguridad social, pues, la rama del derecho que estudia, pues, las normas que regulan y principios, este sistema, pues, va a ser el derecho de la seguridad social. Pero, bueno, el sistema de seguridad social, entonces, se va a componer básicamente de dos subsistemas, ¿no? El sistema de pensiones y el sistema de salud. Entonces, en esta ocasión, que quede claro que vamos a tocar solamente una de las partes del sistema de seguridad social, el sistema de pensiones.
básicamente, ¿qué es una pensión? Una pensión, pues, básicamente va a ser una contraprestación económica mensual que se le va a dar a un afiliado, a un aportante, o inclusive no aportante, como en el caso de la pensión 65, pero que sufra una contingencia o riesgo social, para que en ese sentido se le pueda cubrir, se le pueda alivianar mediante esa prestación económica esa contingencia o riesgo social que le pueda estar sucediendo. Para poner ejemplos, decimos, por ejemplo, que en el caso de la pensión de jubilación, el riesgo de contingencia social sería la vejez. Por lo cual, se merece, al cumplir 65 años o 50, 55 años, la ley lo establece, una contraprestación, ¿no? Para justamente hacer más llevadera su vida por ese riesgo de contingencia social llamada vejez. También podemos poner el caso de la pensión por invalidez. ¿Cuál sería la contingencia o riesgo social? Justamente el estado de invalidez o de enfermedad, etcétera. Bueno, eso más o menos para que entiendan qué es una pensión. Resumimos, es una contraprestación económica que se le da a un aportante o no aportante para alivianar, para sobrellevar la contingencia o riesgo social determinado que éste pueda tener. Vejez, enfermedad, inclusive condición de viudez. Bueno, la Constitución, dicho todo eso, ¿qué nos dice sobre la seguridad social y sobre el tema pensionario en el Perú? Bueno, el artículo 10 nos dice lo siguiente, ¿no? Como ustedes muy bien pueden ver, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias, como lo dijimos, que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Bueno, en este punto quiero resaltar dos aspectos, ¿no? Justamente lo que se acabó de referir. La seguridad social va a proteger a las personas frente a contingencias. La palabra contingencias o riesgos sociales que puedan darse, ¿no? Dijimos vejez, dijimos enfermedad, dijimos condición de viudez, condición de orfandad, etc. Esas son contingencias. Otra nota que quiero resaltar de este dispositivo constitucional, estimados oyentes, es que la Constitución también nos habla de un tema de progresividad y universalidad. Es decir, según la Constitución, la tendencia de la seguridad social peruana sería que la protección de contingencias debería de tender a la universalidad, es decir, a cubrir a todas las personas de nuestro territorio nacional, ¿no? Y la otra nota es progresividad. Quiere decir que la contraprestación pensionaria debe tender a ser cada vez mayor. Una nota que, por lo general, ustedes saben, se ha establecido jurisprudencialmente y por jurisprudencia internacional como una nota que debe estar presente en los DESC, ¿no? En los derechos económicos, sociales y culturales. Por cierto, la seguridad social, el artículo 10, va a estar, ¿no?, dentro del catálogo de derechos económicos y sociales regulados a partir del artículo 4 de nuestra Constitución. Bien, dicho eso, vayamos al segundo punto que más se relaciona a nuestro tema. Dice el artículo 11, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Asimismo, supervisa su eficaz funcionamiento. Bueno, comencemos por lo último. ¿Quién en ese sentido va a supervisar el eficaz funcionamiento de la seguridad social peruana, en específico de los sistemas nacionales de pensiones? Bueno,
tenemos una entidad muy conocida, ¿no es cierto?, que se va a encargar de ello. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. No obstante, claro, la SBS se encargaría de la supervisación de las AFPs. No obstante, en el caso de la ONP, es decir, la oficina que va a regular el Sistema Nacional de Pensiones, tendríamos pues al Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que es una oficina adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, sea el MEF o sea la SBS, se está cumpliendo con la regulación constitucional, ¿no? De que efectivamente se vele por un eficaz funcionamiento de estos regímenes pensionarios. Bueno, otra nota importante que hay que resaltar aquí. ¿Se acuerdan que les hablé que la seguridad social tiene dos sistemas que lo componen, el sistema pensionario y el sistema de prestaciones de salud? Bueno, el artículo 11 un poco lo precisa ello, como ustedes pueden estar leyendo ahora mismo. Pero quiero resaltar otro aspecto interesante. Cuando se da el gobierno de Fujimori, el Sistema Nacional de Pensiones se encontraba en un franco desfinanciamiento. Esto pues debido a las pensiones espejo, es decir, las pensiones que en el sector público se daban equivalentes a las remuneraciones, cédula viva, esto debido a que se utilizaba tal vez como caja chica el sistema, la Caja Nacional del Seguro Social. Esto porque también se había establecido un sistema un poco que atentaba al equilibrio financiero, ¿no es cierto?, como lo vamos a ver más adelante en el sistema de repartos. Entonces, ante esta situación, es que el Estado en su constitución va a regular una alternativa que ya se estaba dando en otros países, especialmente en Chile. Es decir, la apuesta por la regulación de los sistemas pensionarios por el sector privado. Solamente, según la Constitución del 79, se había dado pues la puerta abierta para que el sistema sea estatal. Entonces, se van a dar la creación de las famosas AFPs. Entonces, es por eso que se necesitaba una regulación constitucional y queda claro entonces en el dispositivo del artículo 11 este aspecto, ¿no?, que las prestaciones pensionarias pueden ser garantizadas también por entidades privadas, ¿ok? Entonces, ese sería el sustento constitucional de por qué las AFPs hoy en día pues existen desde el año 95 de manera práctica en el Perú. Sigamos, estimados oyentes. Quiero ponerles un poco en contexto, ¿no? Les dije que la seguridad social es el conjunto, el sistema de seguridad social es el conjunto que agrupa al sistema de pensiones y al sistema de prestaciones de salud. Bueno, un breve decurso histórico al respecto. ¿Qué pasaba en los años 30 y 40 durante el gobierno de Benavides y el gobierno de Prado Ugarteche? Bueno, en razón pues de esa división clásica del tipo de trabajador como obrero o empleado, y en razón también a movimientos sociales y luchas sociales que en ese tiempo se dieron, se crearon el Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado. Es decir, un seguro social que dé prestaciones económicas de salud a los obreros y un seguro social que dé prestaciones económicas solamente a los empleados. Para que ustedes un poco tal vez entiendan, las personas que quizás pasen la base 3, base 4, habrán escuchado, ¿no?, que al Hospital Rebagliati se le ha conocido mucho tiempo como Hospital del Empleado. Y al Hospital Almenara se le conoció hace un tiempo más antes
como el Hospital del Obrero, ¿no es cierto? Entonces, porque sí, efectivamente eso era así. Hablando del sistema de salud, el hospital, ¿no? No era lo único, pero el hospital paradigma para que se atiendan los del Seguro Social del empleado era el Hospital Rebagliati, ¿no? Y lo mismo sucedía con el Hospital Almenara. Y bueno, entonces hablamos de lo que sucedía en los años 30, en los años 40, se crean los seguros sociales, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis para que se entienda. Dentro de la seguridad social se conciben etapas de desarrollo en la seguridad social, ¿no? Es decir, cómo nos ponemos a pensar cómo el hombre se las ideaba para tratar de cubrir sus contingencias previsibles en el tiempo. Bueno, primero fue el ahorro, algo muy básico, muy primitivo, muy instintual tal vez, ¿no? Primero tuvimos el ahorro, luego tuvimos tal vez los gremios, ¿no? Que grupos de trabajadores que entre ellos pues aportaban a un fondo para cubrir ciertas contingencias de sus agremiados, ¿no? Luego hemos tenido bueno, luego de ello se llegó pues a la creación de los seguros sociales, ¿no? Creación la cual fue pues producto de la lucha en el siglo XIX, sobre todo en Alemania, en Francia también, de los obreros industriales, ¿no? Quienes pues ante tantos accidentes de trabajo, ante tantas enfermedades profesionales, por ejemplo, o ante la desprotección que sufrían, ¿no? Después de ser, digamos, podemos decirlo, explotados, se quedaban desamparados. Entonces, ese es en ese sentido en que se van a crear los seguros sociales, ¿no? Los seguros sociales, entonces, es una etapa de la seguridad social peruana. Los seguros sociales en el Perú van a ser contemplados en la Constitución del 36 todavía, y en la Constitución del 31. Pero una etapa superior de los seguros sociales, donde para pertenecer a ello no hay que tener necesariamente la condición de ser obrero, de ser empleado, va a ser la seguridad social, con sus notas, como dijimos, de universalidad y progresividad. Sobre todo, lo primero, ¿no? Que es lo que va a distinguir a un sistema de seguridad social de un seguro social, que siempre va a ser más focalizado. Bueno, eso pasaba en los años 30, 40, llega el gobierno, pues, del famoso Juan Velasco Alvarado, ¿no? Juan Velasco Alvarado, entonces, lo que va a realizar es la unificación de los seguros sociales, ¿ok? En ese sentido, mediante un decreto legislativo del año 73 va a crear el Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley 19990. Asimismo, quizás todavía contemplándose esa diferenciación entre obrero y empleado, en efecto, va a crear en el año 74 el sistema, el sistema de pensiones, ¿no? Para los empleados públicos. El decreto legislativo, regulado por el decreto legislativo 2530, año 74. Asimismo, se van a unificar también los sistemas de de prestaciones de salud, ¿no? En ese sentido, ya no va a ser la caja del seguro social obrero y por otro lado la caja del seguro social del empleado los que van a administrar la dación de prestaciones pensionarias y de salud, sino ya va a ser la Caja Nacional del Seguro Social y posteriormente el Instituto Peruano de la Seguridad Social, los que van a encargarse de realizar las prestaciones de salud y económicas o pensionarias. Seguimos avanzando en el tiempo y de una tendencia
unificadora, ¿no?, a un solo sistema de seguridad social administrado por un solo órgano de administración, que lo fue la Caja Nacional del Seguro Social y luego el Instituto Peruano de la Seguridad Social. Vamos a pasar luego a una tendencia más fragmentaria, ¿no?, sobre el fenómeno. Y pues en efecto, va a pasar entonces que durante el gobierno de Fujimori, siendo solamente la seguridad social peruana, solamente nacional, el sistema de seguridad social, también se va a contemplar su regulación privada. De esta manera, se va a crear durante el año 92 el Sistema Nacional, disculpen, se va a crear el Sistema Privado de Pensiones, el cual desde el año 95 en la práctica va a ser administrado por las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones todavía va a ser administrado por el Instituto Peruano. No obstante, el año 95, pues, se va a crear un órgano estatal especializado para administrar ese Sistema Nacional de Pensiones creado el año 73 por el general Juan Velasco Alvarado. Y esta pues va a ser la Oficina de Normalización Previsional. ¿Por qué de normalización previsional? Porque justamente tiene que ver con lo que les dije hace un momento, que después de los años 80 el sistema pensionario estaba francamente desfinanciado, por las causas que les comenté. Francamente desfinanciado. No sé, tal vez hay algunos aquí, quizás de provincia, que habrán visto, inclusive que en alguno de sus viajes, que dicen, ¿no?, este puente fue construido por los asegurados. Es decir, se utilizaba muchas veces la caja, como caja chica también por el Estado, por el gobierno central, el aporte de los afiliados. Entonces, ante esa situación, se tenía que crear, pues, ¿no?, una oficina que normalice, ¿no?, esta situación de franco desfinanciamiento, ¿no? Y por eso, pues, se le va a poner el nombre a la Oficina de Normalización Previsional. Bueno, no quiero tocar en este último punto cómo es que se disgrega también la dación de prestaciones de la Seguridad Social peruana en salud. Solamente diré que se va a crear un órgano especializado para dar las prestaciones de salud de manera estatal. Se va a crear en ese sentido el año 97 el Seguro Social de Salud, Salud, y si no me equivoco, el año 96 se van a dar carta libre para la creación de las EPS, ¿no?, las empresas prestadoras de servicios de salud, que en buena cuenta son clínicas privadas. Pero bueno, entonces, lo que podemos decir en este punto es que primero hubo una etapa, ¿no?, de regulación, de dación de prestaciones pensionarias a través de seguros sociales, ¿no?, creados, ya sea uno obrero o empleado. Luego ver una unificación, también habiendo un solo órgano rector estatal, la Caja Nacional del Seguro Social, luego el IPS, y después, en los años 90, va a comenzar otra vez esta tendencia desunificadora, ¿no? Sobre todo por la aparición o la carta libre que se le va a dar a la empresa privada para administrar las pensiones del Perú y también para poder dar prestaciones de salud, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a tratar de ser un poquito más rápidos. Bueno, resolviendo el primer punto de manera más específica, tenemos justamente en el sistema de pensiones dos sistemas, ¿no? Dos sistemas paradigmáticos. Primero tenemos el sistema de reparto y luego tenemos el sistema de capitalización. Bueno, el
caso paradigmático para entender el sistema de reparto, pues va a ser la ONP, que va a ser la oficina encargada de administrar el sistema, ahí hay un error, el Sistema Nacional de Pensiones, y por otro lado van a ser las AFPs los que van a ser el ejemplo paradigmático del sistema de capitalización, ¿no? Comencemos por el segundo. El sistema privado, el sistema de capitalización, básicamente consiste en acumular un activo, ¿no? Un activo, una cuenta individual capitalizable, sobre el cual se pagarán prestaciones al final de la vida laboral del trabajador. Asimismo, esta cuenta, esta, digamos, bolsita que se vaya acumulando, va a poder ser invertida por la AFP. En ese sentido, va a poder generar renta. Entonces, justamente el rédito que pueda generar esa inversión de la cuenta individual capitalizable va a ser justamente lo que va a dar la nota a este tipo de sistema, ¿no? Porque, en efecto, se toman los aportes dados por el afiliado a la AFP, se invierte, y si hay alguna renta, eso se agregará, ¿no es cierto?, a la cuenta individual capitalizable. Entonces, básicamente es ello, ¿no? Como se invierte la aportación dada por el afiliado, y eso genera renta, por eso es que le llamamos sistema de capitalización. ¿Por qué le llamamos sistema de reparto al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la ONP? Porque es un sistema en el que sobre todo va a estar presente la nota de la solidaridad. Es decir, los que ya van saliendo del sistema como portantes y se convierten en jubilados, su pensión será sostenida por los que van ingresando al sistema de pensiones, por los más jóvenes. Y así, estos jóvenes que luego van a convertirse pues en jubilados, serán sostenidos por los aportantes entrantes, ¿no? Bueno, el sistema de reparto, ciertamente pues ha sido un poco criticado, porque en general ha sido el Estado el que siempre ha tenido que participar, ¿no?, en la financiación de las pensiones mediante los subsidios, ¿no? Ello siempre fue así. Por otro lado, se ha criticado al sistema de reparto de que, por ejemplo, aquellos que aportasen grandes cantidades reciban una pensión con un tope, ¿no? Con un tope, que en un tiempo fue, durante muchos años, 857 soles, y ahora pues es 930 soles. Estos topes de 930 soles y 400 y de 500 soles actualmente en el Sistema Nacional de Pensiones no existen en el sistema privado de pensiones, ¿no? No obstante, también el sistema de capitalización tiene algunos puntos flacos que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, en síntesis, podemos decir que el sistema de pensiones, el sistema de capitalización en el sistema de pensiones es de capitalización porque los fondos del afiliado se invierten en diferentes actividades. Hay que apuntar que la mitad de ello está invertido en el exterior. Entonces, la renta que eso puede generar
va una parte para la AFP mediante el pago de sus comisiones, ¿no es cierto? Y una parte a la bolsita, por decirlo así, del individual del aportante, ¿no? Que puede incrementarse por el éxito justamente de las inversiones que se puedan dar. Y la nota que va a caracterizar en el sistema de reparto es que las pensiones tienen un tope mínimo y un tope máximo y que se van a dar en razón a los años aportados, ¿no? Habiendo inclusive un mínimo de aporte necesario para poder jubilarse, que durante mucho tiempo fueron 20 años, ahora son 10 años, hace poco, desde el año pasado, cosa que no ocurre en el sistema de capitalización, ¿no? Bueno, sigamos. Habíamos comentado que los regímenes pensionarios son maneras o son subsistemas pensionarios, ¿no? Que se dan en atención a la condición del trabajador o del aportante, ¿no? O de la naturaleza de sus labores. Bueno, en ese sentido, podríamos denominar como el régimen general pensionario estatal al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? El Decreto Ley 19.990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional. El segundo régimen general, resalto la palabra general, de pensiones, es el sistema privado de pensiones ya mencionado, creado por Ley 25.897 y administrado por las AFPs. Luego vamos a tener a ESALUD. ESALUD, ustedes dirán, pero ESALUD no es una institución que se encarga de dar las prestaciones de salud solamente. No, eso no es tan exacto. El Seguro Social de Salud, creado el año 97 mediante Ley 26.790, también va a otorgar prestaciones, también va a dar prestaciones económicas. Por ejemplo, cuando uno sufre una enfermedad, disculpen, un accidente profesional, ¿qué es lo que pasa? Pues ESALUD te va a dar, ¿no?, tu subsidio por incapacidad. Esa es una prestación económica, ¿no? De alguna manera se podría decir como pensionaria, porque hasta por un año ESALUD te va a sostener, ¿no? Si pasa el año de la condición de incapacidad temporal, se evaluará para que la AFP o la ANP pueda dar la pensión de invalidez temporal o permanente, ¿no? Pero también, por ejemplo, va a dar el subsidio por maternidad, lo cual puede durar durante más de un mes, obviamente, o 2 meses. Entonces, por eso incluimos aquí a ESALUD como una institución de la seguridad social que también daría algún tipo de pensión, ¿no es cierto? Todos los trabajos que se realizan no son igualmente riesgosos. Es por eso que desde el año 36, con la expedición de la Ley de Accidentes de Trabajo, y luego, desde el año 70, con la creación del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre se le ha dado un tratamiento especial a los trabajadores de riesgo. Bueno, la ley actual o el sistema pensionario actual que protege a los trabajadores de riesgo, llámese mineros, trabajadores de construcción civil, llámese ¿no?, obreros o pescadores de alta mar, o personas que trabajan con sustancias químicas peligrosas, etcétera, van a ser cubiertos por un seguro complementario, ¿no? Que va a poder cubrir económicamente y en salud en su trabajo de riesgo. Entonces nos estamos refiriendo al famoso SCTR, el cual es contratado
por la empresa, la cual paga una póliza de seguro y por la cual el trabajador de riesgo, ante un eventual accidente o enfermedad profesional, puede recibir prestaciones económicas y sociales diferenciadas, ¿no? No quiero extenderme porque es un tema muy específico e interesante, no obstante, pero hay que comentar que el SZR va a brindar al trabajador de riesgo igualmente prestaciones económicas y de salud. Cuando se traten de prestaciones económicas, bueno, primero que nada hay que decir, bueno, vamos con este orden. Cuando se traten de prestaciones económicas, las prestaciones económicas la puede dar sobre todo una compañía de seguros, bajo el título de pensión de invalidez, total o parcial. Luego también lo puede dar la ONP, ¿ok? Quiere decir que el SSTR se puede contratar o con una compañía de seguros, digamos, por ejemplo, RIMAC Seguros, o se puede contratar inclusive con ONP. Pero claro, la tendencia es de contratar sobre todo el SSTR con una compañía de seguros. Cuando el trabajador de riesgo necesita atenderse el accidente o la enfermedad profesional, entonces puede atenderse mediante el e-salud o mediante la EPS. Ya va a depender del empleador contratar o con e-salud o con la EPS. Las prestaciones pensionarias para el trabajador de riesgo, hay que decirlo, van a ser mayores, dado la fórmula de cálculo de la pensión. Hay que decir ello. Por otro lado, también podríamos decir que son un poquito más eficientes, ¿no? Dado que la póliza de seguro para el trabajador de riesgo es mucho más protectora, ¿no? Bueno, seguimos. Habíamos hablado que la ley laboral y la seguridad social ha diferenciado durante mucho tiempo, inclusive ahora, ¿no? Por ejemplo, se habla del obrero municipal, por ejemplo, ¿no? Entre empleados y obreros. Entonces, dijimos, ¿no? El año 74 se creó la ley 2530, ¿no? Un régimen de pensiones pensado para los empleados públicos, ¿no? El cual, pues, no obstante, actualmente ya está cerrado, ¿no? Está cerrado porque, pues, básicamente se daban pensiones igualables a la última remuneración al momento del cese del empleado público. Obviamente, es es una quimera pensar de que a uno, por su sola aportación de un 9% o 6% de su remuneración, uno va a recibir como pensión la equivalencia a su última remuneración, ¿no? O ello tendría que estar subsidiado por el Estado o no hay otro camino. Y eso fue lo que pasó y es por eso que se cerró por esa manera, esa mal cálculo, esa mala fórmula para calcular las pensiones, ¿no? El, 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 el régimen pensionario de los empleados públicos, ley 2530, ¿no? Bueno, también hemos tenido, por la naturaleza del aportante, este otro régimen, ¿no? El régimen de pensión militar policial, ¿no? El cual hasta la fecha es administrado por la Caja de Pensiones Militar Policial, ¿no? Este régimen ha sido creado por el Decreto Ley 19846. No obstante, durante el 2012 se dio ya una ley que ha derogado este régimen, ¿no? Seguimos ya un poco quizás como regímenes anecdóticos, históricos, de alguna manera por decirlo, salvo los dos, bueno, no anecdóticos, ¿no? Digamos, son ya regímenes más focalizados, ¿no? Hemos tenido también, pues, en el tono de la creación de seguros sociales y maneras más anteriores de protección, ¿no? De contingencias y riesgos,
¿no? Asociaciones de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, de periodistas, de pescadores, y en ese sentido es que el Estado le va a reconocer, ¿no? Y le va a dar una regulación de seguridad social, ¿no? A los pescadores, ¿no? Y es en ese sentido que se va a expedir el Decreto Supremo 001-64 y se va a crear entonces el régimen de salud, pensiones y compensaciones de los pescadores, ¿no? Que ha sido administrado por la Caja de Beneficios de Seguridad Social del Pescador, la cual también fue liquidada en el año 90, ¿no? Bien, eh, habíamos hablado que existen dos sistemas de pensiones, ¿no es cierto? El sistema capitalizable y el sistema de reparto. No obstante, existe otro sistema. Existe un sistema donde no se tiene que contribuir para recibir una pensión. Entonces nos preguntamos, si yo no contribuyo y recibo una pensión, ¿de dónde se saca ese dinero? Bueno, es el Estado que saca del tesoro público el dinero, el cual va a subsidiar este otorgamiento de pensión, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de Pensión 65, que es un sistema no contributivo y va a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Creado mediante Decreto Supremo 081-2011-PCM durante el gobierno de Ollanta Humala. Para que se entienda que también la naturaleza de un sistema no contributivo, quisiera solamente poner como ejemplo que existe en el sistema de prestaciones de salud también una entidad análoga a la pensión 65. ¿Y cuál sería? Pues sería el SIS, ¿no? El Seguro Integral de Salud, el cual, si bien exige a algunos un aporte, a la mayoría de sus afiliados de extrema pobreza o pobres no les exigen ningún aporte, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese es un ejemplo para que se entienda de un sistema no contributivo, ¿no? Pongo como ejemplo el SIS. Finalmente, quiero mencionar, para cerrar este cuadro, un sistema que viene a ser complementario, ¿no? Y que es aplicado para los profesores. Es decir, los profesores, aparte de recibir una pensión, también van a poder recibir una contraprestación económica por la derrama magisterial, ¿no? Obviamente, la derrama magisterial, para recibir ello, hay que realizar un aporte también. Y bueno, en realidad, la derrama magisterial no solamente se encarga de dar una contraprestación pensionaria, sino también se encarga de dar subsidios, inclusive de dar prestaciones de carácter recreacional a los maestros. Sí, sigamos. Bueno, vayamos a algunos de los problemas, ¿no? Algunos de los problemas que existe en el régimen pensionario. Creo que alguien ha levantado la mano. Tal vez Sí, podamos dejar. sí, aparte de todo lo que he hecho, acaba de decir algo que me ha preocupado. Quería saber qué subsidio otorga la derrama magisterial a la institución a la que usted se refiere. No, quiero decir que la derrama magisterial, entiendo que cuando, por ejemplo, fallece algún tipo de, algún familiar del docente, le da un subsidio de sepelio, ¿no? A eso me refería, no me refería que los fondos de la derrama magisterial estén subsidiados por el Estado. No lo entendí tampoco así, pero eso no es un subsidio. Eso que da por condición es parte de lo que usted acaba de decir, es una parte de la contraprestación. Económico. Los profesores aportan y la derrama magisterial es una organización que se encarga de trabajar esos capitales de los profesores, y entonces como uno de los beneficios, no subsidio, es que da algunas cosas puntuales como el cubrir el gasto de sepelio, ¿no? Sí, Que no es subsidio. sí, tiene razón. Gracias por la aclaración, estimado Jorge.
Bueno, después de esa valiosa aclaración, no se trata de un subsidio, se trata de una contraprestación económica, por decirlo de manera general. Sigamos. Los regímenes pensionarios en el Perú presentan algunos problemas, ¿no? Problemas relativos a la cobertura, relativos a las comisiones de la libre competencia, relativas a las insuficiencias de las pensiones y relativas también al rol del Estado y otras más que vamos a ver en el siguiente cuadro. Por ejemplo, decimos que la cobertura que va a dar la ONP es insuficiente. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, después de haber aportado 20 o 30 años y de haber ganado una remuneración de 4.000 soles, ¿no? Y para la calidad de vida que yo he tenido a partir de esa remuneración, 4.000 soles o más, ¿cómo se me puede otorgar una pensión de 930 soles? ¿No es cierto? O, por ejemplo, tenemos el caso de aquel trabajador joven que quizás aportó al sistema privado de pensiones de manera esporádica, ¿no? De manera esporádica, cuando a veces lo contrataban de manera subordinada a una empresa, pienso en los casos de construcción civil, y entonces, al ver su cuenta individual capitalizable y tener 60 años, dicen, ¿con esto voy a vivir el resto de mi vida? No, porque en el sistema privado de pensiones no existe la pensión mínima. Es decir, sí existe, pero hay que tener una condición especial, ¿no? Para tener la garantía estatal. Hay que tener varios años de aporte, cual si uno fuera, pues, un aportante al Sistema Nacional de Pensiones. Pero no existe. Entonces, es una crítica, por ejemplo, al sistema privado de pensiones. En cambio, el Sistema Nacional de Pensiones sí tiene una pensión mínima de por vida, que era 415 soles y actualmente asciende a 500 soles. ¿Qué más problemas tenemos tanto en el sistema nacional y privado de pensiones? La informalidad. Hay que decirlo así. Un sistema de seguridad social en general es inviable si es que no se tiene formalizado el trabajo de las personas en buena cantidad formalizado, o no hay una buena de parte de la entidad recaudadora, SUNAT, una eficiente recaudación de los tributos, ¿no? Porque un sistema puede ser contributivo o no contributivo, pero más allá de que sea contributivo o no contributivo, si es que el empleo es informal, entonces el sistema contributivo es inviable. Si es que el empleo es muy informal, es inviable. Por otro lado, si es no contributivo, ¿no? Y la presión, ¿no? Recaudatoria de la superintendencia es deficiente o es casi nula, entonces también es inviable. De donde, por ejemplo, los hospitales nacionales, administradores del SIS, van a sacar dinero para dar prestaciones de rehabilitación, ¿no? De tratamiento, etcétera, a las personas pobres y extremas pobres. Entonces, ese es un tema. Mientras haya más informalidad, entonces decimos que un sistema pensionario va a ser más inviable, sea privado o sea público. ¿Qué más? Bueno, podemos pasar al segundo punto relacionado al tema de la libre competencia. ¿Hay libre competencia en el sistema privado de pensiones? Podríamos decir que hay un oligopolio, porque ¿cuántas AFPs desde el año 95 se han creado y administran el fondo de pensiones de los trabajadores formales? 4 o 5, no pasa de una mano el contar a estas AFPs. Entonces,
¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubieran 15 AFPs? Bueno, seguramente lucharían, disculpen, las comisiones bajarían, ¿no es cierto? En ese sentido, ahí hay un problema, ¿no es cierto? A mi entender, a mi parecer, la institución encargada de supervisar el eficaz funcionamiento, de acuerdo a una real, a una real libre competencia, a un real, a una real economía social de mercado, es decir, la SBS está fallando, ¿no? Y la SBS, pues, no tiene una capacidad coercitiva, ¿no? Sobre las AFPs, ¿no? Basta, máximo puede dar, visto recomendaciones y eso, ¿no? Lamentablemente, entonces, esa es una práctica que hace de que el sistema privado de pensiones, pues, quizás no pueda ofrecer, digamos, un menú mucho más atractivo para aquellos trabajadores formales que quisieran obtener una pensión, ¿no? Relacionado con ese tema de que existiría, al parecer, un oligopolio en el sistema privado de pensiones, de AFPs, hablamos de que las comisiones son altas, ¿no? Las comisiones son altas. Y en relación a ello, decimos también, pues, que no existiría en realidad un libre mercado, ¿no? Una libre competencia, ¿no? Entonces, esa situación tenemos sobre el aspecto de comisiones y libre competencias que más atañen al sistema privado de pensiones. Vamos a otro tema que ya un poco lo tocamos tal vez, sobre la insuficiencia de las pensiones, ¿no? Por un lado, el sistema nacional, pues, tiene topes, como ya lo dijimos. Por otro lado, el sistema privado de pensiones, en el sistema privado de pensiones se da un ahorro insuficiente, ¿no es cierto? Asimismo, en ambos sistemas, y sobre todo en el Sistema Nacional de Pensiones, que ha sido un drama, se ha dado, pues, lamentablemente, por deficiencias logísticas, por deficiencias técnicas de las diferentes instituciones administradoras de los fondos de los pensionistas, falta de recaudaciones, que muchos empleadores, ¿no?, realizaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso clásico de trabajadores de los años 70, 80, que han trabajado de manera formal, pero no obstante, cuando piden a la ONP su récord de aportaciones, ven que solamente hay aportaciones registradas desde el año 97, ¿no? Porque desde el año 97, SUNAT se va a encargar justamente de recaudar las aportaciones previsionales, ¿no? Y exigírselas a las empresas, ¿no? Entonces, se tiene que presentar documentos, ¿no es cierto? Fichas de inscripción en Orcineo o en la ex Caja Nacional del Seguro Social o en el IPS, se tienen que presentar boletas, se tienen que presentar certificados, si es que los hubiera, para tratar de acreditar esas aportaciones que lamentablemente muchas empresas tal vez no hicieron, ¿no? Durante esa época anterior al año 97, ¿no? En que SUNAT sí, de manera más eficiente, va a realizar, pues, el cobro de aportes previsionales a las empresas, ¿no? Entonces, esta mala recaudación de los aportes previsionales de los trabajadores va a hacer también, pues, que se tenga, sobre todo en el Sistema Nacional de Pensiones, una deficiente, disculpen, un sistema, digamos, más viable, ¿no? Para otorgar buenas pensiones, ¿no? Finalmente, también podríamos decir que a Jorge Paucar ha levantado la mano, puede... Sí, profesor, solamente para completar hasta esa parte. En realidad,
a veces no se quiere decir, pero debe decirse, ¿no? Es la historia de ladrones hasta aquí. Por un lado, los aportes que daban que recibía la ONP fue no solamente mala amistad por unas cuantas organizaciones, sino fue un robo descarado a los trabajadores y por supuesto al Estado y al final a todos, porque se usó esos fondos de la ONP para otras cosas que no son pensiones. Y eso eso es lo terrible de esto, ¿no? Ahora se crea el régimen privado, pero igualito. Se funciona, no se respeta el libre mercado, hay oligopolio como usted lo dice, los empresarios ladrones, porque también son ladrones, no dieron lo que cobraban los trabajadores, no entregaron al sistema pensionario. O sea, todo eso, el Perú, y aquí particularmente, hay que decirlo por su nombre, es la historia de ladrones, tanto de los gobernantes de turno, como también de empresas que han aprovechado esto, y empresarios que ahorita están aprovechando con el sistema privado de pensiones, ¿no? Las pérdidas que ellos manejan en el mundo financiero, no los asumen ellos, eso es lo que estábamos un poquito olvidando. Se lo cargan a los trabajadores que están aportando en las AFPs. O sea, de mi comisión que debo ganar, se supone, por esa inversión que hace la empresa, y supuestamente debe quedarme a mí como trabajador como parte de mi pensión futura. Sin embargo, cuando hace una mala gestión el administrador, la AFP, en el sistema del mercado, me lo cargan a mí, no lo asume la empresa. O sea, por eso es que en Chile, por ejemplo, rechazaron si bien es cierto, Pinochet implementó, pero ahora las nuevas generaciones rechazan ese sistema. Y esa fue una de las razones por qué en Chile aprobaron el cambio de constitución, porque fue un sistema que al final deja a la gente morirse de hambre. En eso usted tiene toda la razón, pero tienen nombre exacto, tienen gobernantes anteriores y malos empresarios, incluyendo los empresarios que administran las AFP actualmente. Gracias, profesor. Gracias por la intervención, Jorge. Sí, bueno, quizás un poco por un tono de amabilidad que uno quiere manejar. En realidad basta ver los libros de historia, ¿no? Para identificar quiénes son los responsables, qué funcionarios, qué gobiernos han sido los responsables de que el Sistema Nacional de Pensiones entre en declive, ¿no? Inclusive proponiéndose su desaparición total. Y por otro lado, para identificar pues quiénes han sido los gobernantes que de manera omisiva han permitido pues que en la AFP, a mi criterio, no haya libre competencia, se haga un manejo un poco injusto, como usted ha señalado, en la suerte que puedan tener las inversiones. Y bueno, solamente basta revisar un poco los libros de historia y las notas periodísticas y hasta la sección policial de ellas, ¿no? Para identificar a estas personas. Bueno, siguiendo con los principales problemas en los regímenes pensioneros en el Perú, aquí hay un punto que quizás puede ser debatible, ¿no? O muy debatible. A propuesta de ciertos grupos parlamentarios, también hay que decirlo, a propuesta de algunos grupos, tal vez de pequeños, de afiliados al sistema privado de pensiones, se propuso la devolución, ¿no es cierto? La devolución de las aportaciones que se realizaban a la AFP, ¿no? En ese sentido, ¿no? En un contexto de crítica masiva, se sacó una ley, ¿no? Se sacó la ley por la cual se regulaba el régimen especial de jubilación adelantada, por el cual, pues, entonces, bajo ciertos requisitos, por ejemplo, de estar cesado algunos años, o de padecer alguna enfermedad, ¿no? O de haber cumplido cierta edad,
y cierto aporte mínimo, uno podría disponer del 95% de sus fondos en su cuenta individual capitalizable. Esta medida, desde un punto de vista de la seguridad social, sería negativa. Porque justamente una de las razones de ser de la seguridad social de los sistemas pensionarios es que cuando uno ya no pueda trabajar, pueda recibir una contraprestación económica que le ayude a soliviantar la vejez, la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene pues 45, 30 y tantos años, ¿no? Dice que está de para y realiza su trámite y saca el 95% de sus aportaciones. ¿Cómo se invierte eso? Se invierte tal vez de una manera racional, de una manera más beneficiosa que así uno tendría que cumplir 65 años y tal vez recibir una pensión X, ya sea renta vitalicia o retiro programado, hablando del sistema privado de pensiones. A mí me parece que en general sospecho que aquellas personas que retiran el 95% de su dinero muchas veces no realizan buenas inversiones, que a largo plazo tal vez lo van a ayudar a sostener hasta su vejez económicamente. Entonces, desde un punto de vista de la seguridad social, desde un punto de vista del sistema, del sistema de pensiones, ¿no? Que se caracteriza justamente por dar de manera fija una prestación económica hasta la muerte a un aportante, sería negativa esta ley. Pero por otro lado, es entendible tal vez, puesto que muchas personas consideran que es mejor, que es mejor pues disponer libremente, ¿no? Del dinero que han aportado durante tantos años y quizás invertir en bienes raíces, en algún negocio donde tengan cierta habilidad. Y quién sabe, pues esas sean maneras más inteligentes, ¿no? De poder uno asegurar su vejez. Pero bueno, el debate en ese punto está abierto. No obstante, ya va a ser el tiempo el que dirá, ¿no? Si es que fue o no una medida acertada el que se permita el retiro del 95% de las aportaciones de los afiliados al sistema privado de pensiones, ¿no? Yo soy tal vez quizás más de la primera posición, pero entiendo la segunda posición, ¿no? Bueno, hablábamos de que el sistema nacional de pensiones era administrado por la Caja Nacional del Pensionista, luego por el IPS, y solamente el otorgamiento de pensiones era estatal. Pero se crean las AFPs en el año 92. Y en el año 95 las AFPs van a mandar, ¿no?, a sus trabajadores, a sus comisionistas, para que convenzan, ¿no?, a los trabajadores, a los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones a que se pasen a la AFP. Bueno, este tránsito del Sistema Nacional de Pensiones, de los aportantes, ¿no?, al sistema privado de pensiones trajo problemas. Trajo problemas porque el aportante al Sistema Nacional de Pensiones, cuando pasaba al sistema privado de pensiones, comenzaba con un saldo cero. O sea, es como que si uno nunca hubiera aportado antes. Y por otro lado, bueno, sobre todo eso, ¿no? Entonces, ante esa situación, donde muchos decían, oye, yo he trabajado 20 años, digamos, en la empresa Shogun, del año 75 al año 95, pero luego me hicieron firmar, pues, ¿no?, un contrato y me pasaron a la AFP Integra. Y, doctor, hoy día, 2005, 2010, digamos, solamente tengo en la AFP prima, digamos, solamente 10.000 soles.
o 15.000 soles. Y me van a dar solamente eso para afrontar mi vejez. Entonces, ¿dónde quedan mis aportaciones? ¿Cómo quedan mis aportaciones? Bueno, para eso se creó el bono de reconocimiento, por el cual los aportes realizados en ONP se trasladaban mediante un bono a la cuenta individual capitalizable. No obstante, para realizar eso no era tan fácil. Habría que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, probar de que uno haya aportado por lo menos 48 meses. ¿No es cierto? Entonces, muchos tal vez no podían probar ello. Y en consecuencia, esas aportaciones se perdieron, ¿no? Lamentablemente. Bueno, finalmente podríamos decir de manera general que un problema también tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Justamente hablábamos que la SBC prácticamente está pintada en la efectiva fiscalización del buen funcionamiento de las AFPs. Por otro lado, vemos pues que la ONP, siendo una entidad que también podría de alguna manera inclusive invertir, porque la ley lo permite, los aportes de los pensionistas, no lo hace. Entonces, tenemos una ONP estática, una ONP quizás anquilosada en el decreto ley 1990, no tenemos una ONP moderna. Entonces, también tenemos la situación de que quizás la SUNAT como ente recaudador no está presente, ¿no? En todas las situaciones en las que muchas empresas de manera ilícita no realizan las aportaciones, ¿no? De los trabajadores a el respectivo sistema de pensión. Bueno, un poco para que ustedes vayan entendiendo la situación actual, quisiera mostrarles ese cuadro, ¿no? Sacado de la Asociación de AFPs, y vean un poquito, ¿no? Cómo más o menos se ha dado el decurso, ¿no? A través de los años, del número de afiliados en el sistema privado y en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Vemos, pues, evidentemente, que el número de afiliados en el sistema privado de pensiones está en una curva mucho más ascendente que en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Vamos a otro cuadro interesante relativo a el número total de pensionistas hasta 2017 en el sistema privado, en el sistema nacional y en pensión 65. Evidentemente, cuando el sistema es no contributivo, pues todos quieren afiliarse, inscribirse y recibir su pensión, ¿no? Eso es lo que sucedió en pensión 65 y eso explica, pues, la visible curva ascendente entre diciembre del año 2011 y enero del 2017, febrero de 2017, en el caso de pensión 65. Vemos que igual el número de pensionistas en la AFP ha estado creciendo y también en la ONP, aunque de manera ya más discreta, ¿no? Y en un monto que podría ser un tercio, ¿no? Del número de pensionistas en la AFP. Tenía que ver con el tema que tocamos sobre cuánto más o menos está recibiendo un afiliado al sistema privado del sistema nacional y si es suficiente o es insuficiente. Bueno, hasta enero de 2017, a una comparativa de diciembre de 2003, tenemos que las pensiones en el sistema nacional han subido apenas 86 soles. Bueno, en el caso del sistema privado de pensiones es mucho más fluctuante, ¿no?
es un aspecto a destacar que, por ejemplo, el 2009, las pensiones de los jubilados en el AFP sufrieron una evidente caída. Y todos sabemos por qué. Por la crisis económica financiera, ¿no? Que se había realizado que se había dado meses antes en el centro de la economía capitalista, ¿no? Bueno, ahora quiero tocar un poco las propuestas de solución sobre la problemática que hemos visto relativa a los regímenes pensionarios en el Perú. Un poco aquí sí quiero decir que estoy un poco en mucha coincidencia con mi profesor que fue en la maestría, el doctor Eduardo Marcos Rueda, quien más o menos da este diagnóstico, ¿no es cierto? Hay que hacer reformas estructurales. Eso implica la eliminación del sistema público. Yo respondo que no implica la eliminación del sistema público porque debe haber siempre un sistema público. Ya se trate de salud, ya se trate de pensiones, ya se trate de seguridad, de justicia. Porque no todos pueden acceder al sistema privado. Hay personas que no tienen esa disponibilidad económica para realizar un aporte de su bolsillo. Entonces, el sistema público no puede desaparecer. Tal vez pueda morigerarse, aminorarse, pero no puede desaparecer porque hay personas que no van a poder, dada la situación de un grueso de la población de pobreza, aportar, ¿no? De manera mensual a un sistema de salud privado o un sistema pensionario privado, ¿no? ¿Qué más hay que hacer en lo relativo a reformas estructurales? Hay que crear un sistema de pilares. Es decir, y esto tiene que ver con la recomendación que dio la Universidad del Pacífico en su estudio, hay que realizar, pues, una estructura diferente, ¿no? Hay que tener primero un sistema no contributivo a nivel de pensiones y salud. Eso de alguna manera, desde el año 2009 y luego del año 2011, se está dando con el sistema integrado de salud y luego con pensión 65, aunque es insuficiente. Pero bueno, hay que tener un primer pilar, ¿no es cierto?, no contributivo. Luego, sobre ello, hay que establecer un pilar contributivo, ¿no es cierto? Y luego hay que, al mismo tiempo, establecer un pilar donde la aportación sea facultativa. Es decir, debe existir un pilar que, siendo contributivo, sea obligatorio para asegurar una pensión mínima y una pensión máxima. Pero también un sistema, digamos, facultativo, donde no hayan topes y aquel que pueda aportar más, también reciba más, ¿no? Y no obstante, y bueno, también, según el informe de la Universidad del Pacífico, podría también coexistir la AFP. Pero no obstante, todos estos pilares tendrían que ser supervisados y regulados por una superintendencia de la seguridad social peruana. Para, por ejemplo, en el caso de las AFPs, velar por que se respete el libre mercado, la libre competencia, ¿no es cierto? Para, tal vez, diseñar políticas inteligentes de recaudación tributaria para subsidiar donde que se tenga que subsidiar, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta de reforma estructural tendría que ver con ello, ¿no? Tener un sistema general, ¿no? Pensionario, administrado por una entidad, pongámosle el nombre de Superintendencia de la Seguridad Social Peruana, y establecer esos pilares, ¿no? No contributivos, contributivos obligatorios, facultativos, y también
las AFPs para quien desee estar en ese régimen y ello, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que reforzar el Sistema Nacional de Pensiones. Cada vez más es mayor la subsidiación que se realiza al Sistema Nacional de Pensiones. Hay que atacar la informalidad, como ya lo dijimos. Hay que promover la libertad de inversiones, ¿no? El acceso a muchas AFPs al mercado. Hay que tratar de incluir cada vez a más afiliados y no promover la no afiliación a la ONP, la no afiliación a la AFP, ¿no? Aunque sea con tasas mínimas, ¿no? Y eso es lo interesante, por ejemplo, que se hizo en el Sistema Integrado de Salud, donde se permitía integrarse a uno hace algunos años, si está uno en el régimen de la microempresa, mediante un aporte muy pequeño, ¿no? Y recibir los beneficios correspondientes, ¿no? Hay que darle más libertad de opción. Obviamente está relacionado con la libre competencia en el sistema privado de pensiones. Hay que ser más justos, ¿no? En el reparto de la rentabilidad, hablando del sistema privado de pensiones, aunque la ONP también podría realizar un tipo de inversión de los fondos de los pensionistas, lo dijimos, y pues obviamente hay que promover la transparencia, ¿no? En concordancia con la Ley de Acceso a la Información Pública, hay un tribunal que se encarga de ello, y en concordancia pues con el gobierno digital, ¿no? Que desde hace algunos años se está implementando, hay que promover la transparencia, ¿no? De en qué se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo, cuánto se está ganando, hablando de las AFPs, ¿no es cierto? Qué empresas están tentando ingresar al sistema, cómo está actuando la SUNAT en el tema de la recaudación, evitar casos fraudulentos, ¿no? De otorgamientos de pensiones de enfermedad o accidente laboral, que de todas maneras, pues, cuando se dan los casos, afectan, ¿no? A la estabilidad económica financiera de los fondos de pensiones públicos, sobre todo, y privados, ¿no? ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, profesor, soy yo, Melissa Samamé. Tengo una pregunta, por favor. Sí. Profesor, en el sector público sabemos que por el decreto 038/2006 ningún servidor puede ganar más del tope máximo de la remuneración. Y también sabemos que por la ley marco del empleo público nadie puede percibir doble remuneración, doble empleo. Pero hay una excepción para el personal cesante de las Fuerzas Armadas. Dicho personal tiene una ley especial que una vez cesado, por ley, les permite reingresar al sector público, pueden ser contratados. Sin embargo, el MEF, cuando este personal vuelve a ser contratado en el sector público, le pone una restricción y le dice, entre tu pensión, ¿no? Entre tu pensión y tu nueva remuneración como contratado, lo pone bajo el paraguas del decreto de urgencia 038/2006 del tope máximo y le dice no puedes ganar de 15.600 o 15.000 soles. La pregunta es, doctor, ¿es correcto que el MEF traiga a colación o lo restrinja a ese monto cuando el personal militar cesante o este cesante pueda tener el derecho de percibir su pensión total más su remuneración sin tener esa limitante del monto del tope del tope mínimo que son los 15.000? Además, otra cosa, el MEF está considerando la pensión como ingreso y eso también era un poco para mí discrepo total y también discutible porque, como usted lo ha dicho en el inicio de la clase, ¿no? Es una pensión por derecho que es para la contingencia de salud y por ende
salud, pensión, pero yo no entiendo por qué el MEF le ha denominado a esa pensión ingreso. Esa era mi pregunta, si es correcto que el MEF a aquellos cesantes de las Fuerzas Armadas que reingresen al sector público le ponga esa limitante del ingreso del tope máximo que te otorga el Estado, que no puedes percibir más allá, y si esa pensión, ¿por qué el MEF le denomina ingreso? Sí, claramente pues no es un ingreso, ¿no? La palabra ingreso pues es un ingreso, es un concepto económico perteneciente a las ciencias contables que da cuenta pues de renta, pero la pensión pues no es una renta, un ingreso que uno percibe, es Claro. de alguna manera la devolución de la plata que uno ya hizo, sea subsidiado o no. Entonces, por ahí creo que había un error conceptual en el MEF, ¿no? Por otro lado, este tema de que hay un tope máximo de ingreso remunerativo, ¿no? Sumándose al pensionario, a la contraprestación pensionaria que uno tenga, a mi parecer, pues, debe ser motivo de un amparo, ¿no es cierto? Y un amparo por el cual hay que agotar la vía previa, obviamente, antes, por el cual pues se tendría que deducir que esta disposición del MEF es inconstitucional, ¿no? Porque de acuerdo a su condición, el trabajador, según la Constitución, artículo 24, tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él, y no solamente para él, sino para su familia, también el bienestar material y espiritual. Entonces, nos podemos preguntar si es que es constitucional que el MEF limite la remuneración que uno pueda percibir cuando justamente uno trata de ganar una remuneración que quizás sobrepase ese tope para procurar, pues, ¿no? Una calidad de vida que legítimamente uno pueda querer para él y para su familia, ¿no? Y así asegurar el bienestar material y espiritual de los mismos. Entonces, bueno, son cosas que son a veces un poco absurdas, normas que, como se dice, que, bueno, perviven en el sistema jurídico, pero que tal vez en realidad pueden tener legalidad, pero no constitucionalidad. Entonces, desde mi punto de vista, pues esa situación puede ser merecedora de un amparo, ¿no? ¿No? Alegándose que se está vulnerando el derecho constitucional a una remuneración digna y que en consecuencia, pues, al presente caso se inaplique, ¿no? Y si fuera posible llegar al Tribunal Constitucional para que, pues, recomiende al Congreso y disponga una normativa, ¿no? Que elimine ese tope, ¿no? No se entiende la justificación de ello. Entiendo que más se trata de una justificación doctrinaria conceptual, pero en realidad, pues no se le puede limitar, a mi parecer. O sea, es una idea errada que el jubilado, después de estar jubilado, pues va a tener una vida inactiva, una vida sedentaria. Todo lo contrario, se debe promover aún más, claro, no va a ser lo mismo que cuando uno es más joven, pero aún más la productividad en el trabajo, ¿no? Del jubilado, ¿no? Porque eso justamente tiene que ver con el derecho a una vejez digna, ¿no? Una vida que no es productiva es una vida que deja de ser un poco más subjetivamente entendida como digna, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, se decía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mi posición sería esa, estimada María, si no me equivoco. Bueno, seguimos. Gracias. Bueno, finalmente, hay un aspecto de sostenibilidad, ¿no? Que hay que enfrentar. En México, el Instituto de Seguridad Social tiene un órgano que se encarga de realizar
estudios actuariales sobre sus seguros sociales. ¿Qué es un estudio actuarial? Un estudio actuarial es un estudio económico que diagnostica y propone soluciones respecto al estado de la viabilidad financiera de un sistema, ¿no?, de seguridad social en pensiones o en salud, ¿no?, mediante el cual se determina económicamente cuánto es lo que se tendría que retener, cuánto es lo que se debería de aportar, qué porcentaje de la remuneración, cuál debe ser la pensión mínima, cuál debe ser la pensión máxima y qué contingencias deberían ser aceptadas como válidas para poder acceder a la pensión. Aquí no tenemos estudios actuariales. He buscado y estudios actuariales, pues, aquí no se dan. Inclusive en las universidades no es algo que se dé. O sea, si se dará muy poco y estará en una fase embrionaria. Pero las instituciones públicas, pues, no hacen estudios actuariales sobre la situación económica financiera de sus sistemas de pensiones o de salud y, por tanto, la proyección de cómo se estaría dando en los próximos años y qué políticas hay que establecer para poder mejorarlas, ¿no? Entonces, eso implica, obviamente, decisiones técnicas que debe de tomar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, refiriéndonos al Sistema Nacional de Pensiones, y de parte, la Superintendencia de Bancas y Seguros también debería de realizar estudios actuariales, ¿no? Sobre todo ante situaciones en las que, ante crisis económica internacional, cómo es que se perjudicaría, ¿no?, al aportante al sistema privado de pensiones, ¿no? Hemos visto en el año 2009 cuán fuerte fue la afectación, que el promedio de las pensiones otorgadas bajó, ¿no es cierto? Entonces, deben haber estudios actuariales encabezados por esta institución. Debe también haber mayor liderazgo de los gobernantes de turno para entender que la seguridad social en el Perú es algo que nos compromete a todos. Es algo tan vital como entender que depende de los gobernantes y de los funcionarios de las instituciones de la seguridad social las prestaciones económicas de salud que se le van a dar a las personas que se enfermen, que se accidenten, a las personas que lleguen a una cierta edad de vejez, o las personas que simplemente viven en el desposeimiento, ¿no? Agradecemos por su ponencia y también a toda la audiencia por haber participado de este seminario y a su vez informarles que contamos con más seminarios, conferencias y diplomados. Podrán observar toda esta información en pantalla y también en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.